dama demonio renacida en piel de doncella. Capítulo 1. Ojos de niño, corazón de demonio. Dicen que la muerte es un final, pero a veces también es un comienzo. Para Liu Cao, cuando cerró los ojos por última vez, esperaba en silencio, oscuridad, y sin embargo, ella despertó en un cuerpo que no era el suyo. En su vida pasada, fue la temible señora demonio del mundo marcial, un nombre que todos pronunciaban con miedo. Pero ahora, frente al espejo, solo ve el rostro de una niña frágil, delicada, demasiado inocente para el peso de los recuerdos que carga. ¿Qué destino le espera a alguien que renace con la memoria de una tirana y el cuerpo de una doncella? En ese instante, un rayo rasga la oscuridad de la noche, y la joven, en la habitación, abre los ojos de golpe. Con un dolor de cabeza insoportable, se frota las sienes y toma un espejo de la mesa. En él, ve un rostro de niña, delicado y lastimoso. Se queda paralizada por la sorpresa. ¿Cómo es posible? Si ella acaba de morir en la formación de aniquilación de almas, ¿cómo es que de repente se ha convertido en otra persona? La voz de una figura que llama desde afuera interrumpe sus pensamientos. La joven se gira, iluminada por la luz de las velas, y se pregunta, ¿me acaba de llamar a mí? ¿Acaso la dueña original de este cuerpo también se llama Cao? Sin embargo, la mujer que la mira irradia una extraña rareza, y sus ojos están llenos de terror. Justo en ese momento, se escuchan unos pasos que se acercan. La joven, con rapidez, sopla la vela y jala a la mujer, escondiéndose ambas bajo la mesa. Al mismo tiempo, la puerta se abre con un chirrido. A diferencia de la mujer, que está llena de ansiedad, la joven permanece serena, mirando fijamente a la entrada y preguntándose si el intruso es un ser humano o un demonio. Si es un humano, aún podría haber una oportunidad para luchar. Si es un demonio, no tendría la más mínima oportunidad. Para su suerte, el hombre deambula por la habitación antes de detenerse lentamente frente a la mesa. La joven ya se preparaba para luchar a vida o muerte cuando, de repente, el hombre sonríe maliciosamente, se da la vuelta y se va, murmurando, «¡Ay! He estado buscando por un buen rato, ¿y no hay nadie aquí?». Después, cierra la puerta con fuerza y muestra una sonrisa significativa. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Cuando todo queda en silencio, la joven sale de su escondite y jala a la mujer, preguntándole quién es y qué demonios está pasando. La mujer, después de calmar su corazón latiendo a 1000 por hora, le cuenta su historia. Resulta que es su media hermana, la legítima hija de la casa, Dijie, y la dueña original de este cuerpo era su hermana adoptiva. Ese día era el cumpleaños de la hermana mayor, y la hermana menor, borracha, fue enviada de regreso a la mansión. Sin embargo, poco después, el hombre irrumpió en la casa y empezó a ahuyentar a todos sin motivo. La hermana mayor, con lágrimas de cocodrilo, lamenta la situación y miente descaradamente, afirmando que fue a la habitación de su hermana por miedo a que algo le hubiera pasado. Pero para su sorpresa, el hombre la siguió, y ahora la mansión está llena de sangre. Le ruega a Cao que la ayude a buscar a sus padres. Al escuchar esto, Cao sospecha. ¿Acaso la invitación era para la dueña original? ¿Cómo es posible que una hermana menor sea invitada a bailar en el banquete de cumpleaños de su hermana mayor? No hace falta ser un genio para darse cuenta de que la relación entre ambas no es buena. La hermana mayor está tratando de engañarla para que distraiga al asesino. Cao, al entenderlo todo, sonríe dulcemente y dice, «Claro. No hay tiempo que perder, vamos juntas». Dicho esto, toma la mano de su hermana y se prepara para salir. La hermana, sorprendida, no sabe qué decir. Al ver su reacción, Cao añade con una voz aún más sincera, «¿Acaso no quieres salvar a nuestros padres, hermana? Si tú pudiste encontrarme, nosotras también podremos encontrarlos». Sin más opciones, la hermana se resigna y le propone que, como no pueden con el intruso, es mejor huir primero. La sugerencia le viene de maravilla a Cao. Sin embargo, en el momento en que ambas salen de la habitación, un fuerte olor a sangre las golpea. Frente a ellas, se alzan dos marionetas controladas por hilos de seda rojos. Desde el tejado, una voz malvada les pregunta, «Señoritas, ¿a dónde van a estas horas de la noche?». La mansión Nin es un lugar al que se entra, pero del que no se sale. En ese instante, las marionetas atacan a las hermanas con una velocidad increíble. Cao no se asusta por los cuerpos, sino por el grito de su hermana. Las dos marionetas son nada más y nada menos que los padres de la hermana. El loco usa un poder espiritual de color rojo, es un cultivador de demonios. Cao se horroriza al darse cuenta de la situación.
¿Qué tan profundo es el odio de este lunático para llegar a este nivel de locura? El hombre, con una sonrisa maliciosa, dice: yo, el lunático, los he encontrado para ustedes, ¿no me dan las gracias? ¿Por qué me insultan? Luego salta del tejado y se acerca a Cao Cao, preguntándole por qué está tan callada. Cao Cao piensa: estoy en un lío. Él estuvo escondido todo este tiempo, disfrutando del tormento. Su amable y bondadoso discípulo de antaño ahora es un psicópata. No solo ha masacrado a las 100 personas de la mansión Nin, sino que también quiere que un par de hermanas se maten entre sí. Lo que él no sabe es que su antigua maestra renació en el cuerpo de la hermana menor de la familia. Sabiendo que su cuerpo actual no es rival para él, Cao Cao canaliza su poder espiritual para enviar una señal de socorro a la secta del pabellón de la noche. Luego, le dice al psicópata que su plan falló, que nunca se matarían la una a la otra. Pero el karma le llega muy rápido. La hermana la apunta con la espada y le dice: ayúdame una última vez, hermana. De verdad, no quiero morir tan joven. De repente, los ojos del hombre se contraen. Siente como si su corazón hubiera sido apuñalado. Se acerca rápidamente a la joven y vuelve a preguntar su nombre. A medida que se acerca, Cao Cao siente una extraña familiaridad, se pregunta dónde ha visto ese rostro antes. El hombre le sujeta la barbilla con fuerza, susurrando el nombre de Cao Cao. Sus respiraciones se entrelazan. La hermana, pensando que se conocían, se acerca para pedirle que la perdone, pero el psicópata la tira al piso dejándola inconsciente. Cao Cao aprovecha la distracción para sujetar su otra mano y preguntarle qué demonios quiere. Él, sin escucharla, le acaricia los labios con cuidado y dice: ¿por qué también te llamas Cao Cao? Es el mismo nombre, pero su cara es totalmente diferente. Al escuchar esto, el corazón de Cao Cao da un vuelco. No entiende lo que quiere decir. ¿Quién más se llama así? De repente, el hombre cambia su expresión, la empuja con fuerza al suelo y se burla, diciendo que ella no merece ese nombre. La joven reacciona instintivamente, usando su poder espiritual para defenderse, pero es derrotada al instante. Cao Cao piensa: ¿he vuelto a nacer para morir tan rápido? Además, el asesino tiene una mirada extrañamente familiar, muy similar a la de su pequeño discípulo. Mientras lo piensa, se escuchan los truenos retumbar en el cielo. El psicópata la toma por el cuello y se presenta: en el gran desierto, la nieve cae como lluvia. Cuando llegues al inframundo, no olvides que tu enemigo es Lu Huanyu. Cao Cao, en shock, pierde el conocimiento. En efecto, es su pequeño discípulo. ¿Cómo pudo su dulce y bondadoso discípulo convertirse en alguien así? En ese momento crítico, una luz blanca aparece a lo lejos. El psicópata se da la vuelta, sorprendido de ver el espíritu de la espada del dragón de su maestra. La luz se aleja rápidamente, y él la persigue, dejando a Cao Cao indefensa en el suelo. Él se pregunta qué ha pasado con su discípulo en estos años. Mientras tanto, en el pabellón de la noche, Tang Xian ha llegado al lugar. Justo cuando se prepara para investigar, la hermana mayor despierta y traiciona a la hermana menor. Con aires de víctima, busca compasión, diciendo que a la hermana menor nunca le agradaron sus padres, pero que no debió haberse confabulado con el asesino para masacrar a toda la mansión Nin. Luego, se pone a llorar desconsoladamente. Pero la verdad es que esta intrigante no está triste por la muerte de sus padres, sino que está usando la situación para quedarse con toda la fortuna de la familia. La otra señora inmortal, Wang, cree ciegamente en la hermana mayor. Pero la joven no es alguien que se deje pisotear. ¡Cielos! Un tigre que no ruge, ¿acaso creen que es un gato enfermo? Cao Cao le da una bofetada a la hermana mayor para abrirle los ojos y luego, con lágrimas en los ojos, se lamenta de su situación. Le dice que si realmente se hubiera confabulado con el extraño, ¿por qué estaría tan gravemente herida? Si los inmortales no hubieran llegado a tiempo, su vida se habría perdido. Y además, se pregunta si no sabe cómo actuar. A ella, Liu Cao Cao, nadie la engaña. Con lágrimas en los ojos, le pregunta a la hermana mayor cómo puede calumniar de esa manera. Aunque es una hija ilegítima, no es capaz de cometer un crimen tan atroz como matar a sus propios padres. Sus palabras son lógicas y convincentes. Las otras inmortales también sospechan que la hermana mayor está mintiendo. Al final, la hermana mayor, al no tener pruebas y temer ser descubierta por la gente del pabellón de la noche, se rinde y se va. Sin embargo, la señora inmortal Wang sigue atacando a Cao Cao. Le pregunta por qué, si las dos estaban escapando, solo ella está gravemente herida. Y agrega que, como se llama igual que la temible diabla del pasado, no debe ser una buena persona. Tang Xian la detiene de inmediato, diciéndole que la diabla, que murió hace 7 años, no tiene ninguna relación con la joven. Y que la verdad se sabrá a su debido tiempo.
Al escuchar esto, la joven se paraliza, como si un rayo la hubiera golpeado. No puede creer que haya despertado 7 años después. ¿Y qué le pasó a su pequeño discípulo para convertirse en un cultivador de demonios? Demasiado conmocionada, pierde el conocimiento y cae al suelo. Los inmortales a su alrededor comienzan a susurrar. Se preguntan cómo Wang se atreve a ser tan cruel con una chica que ya está herida. Y que la hermana mayor no parece una buena persona por calumniar a su hermana sin pruebas. La hermana mayor, que escucha los comentarios, jura que esto no ha terminado. Tang Xian, por su parte, ordena que lleven a la joven al médico, mientras piensa que el frasco de cristal que contenía el alma de su maestra se ha roto. ¿Será posible que esta joven sea realmente ella? Y se pregunta cómo su bondadoso discípulo se volvió un cultivador de demonios por buscar a su maestra. Y cómo el espíritu de la espada de hueso de dragón ha vuelto a aparecer. Lu Huanyu sigue la luz blanca hasta una casa. Para su sorpresa, se encuentra con la gente del pabellón de la noche, que también vieron el espíritu de la espada de la maestra. Al frente está el hipócrita de su hermano mayor, Zhao Yichen. Como siempre, le pide que regrese y se entregue. Pero, ¿cómo podría el loco dejarse atrapar? Se ríe y le pregunta si quiere que regrese al pabellón de la noche para ser encerrado como su maestra. Zhao Yichen trata de explicarle lo que pasó, pero Lu Huanyu no quiere escuchar sus excusas. De inmediato, lanza varias luces rojas. Los dos se enfrentan en una batalla épica, pero al final, Lu Huanyu pierde y huye. En el bosque, se esconde y jadea. Recuerda que, durante su pelea, el espíritu de la espada de hueso de dragón apareció y salvó a la joven. ¿Podría ser una coincidencia? Tal vez debería regresar con ella. A la mañana siguiente, la joven se despierta y la abrazan. La mujer que llora es la madre de la dueña original, Wang Zhaoyun. Por alguna razón, Liu Zhaozhao, influenciada por la memoria del cuerpo, la llama madre. La madre la regaña, preguntándole qué le pasa. Le dice que si le duele, que se tome la medicina de una vez. Liu Zhaozhao toma la medicina y jura que, ya que tuvo la suerte de renacer en este cuerpo, cuidará de su madre. En ese momento, la madre le dice que encontró a una persona desmayada de hambre en la puerta y la trajo a la casa. Alguien sale detrás de la puerta. Es el lunático y cruel de Lu Huanyu. Para comprobar si la joven es su maestra, ha ocultado su aura. Sabe que la gente no lo reconocerá, pero su maestra sí. El discípulo psicópata siempre ha querido a su maestra. Pensó que ocultando su aura lo lograría, pero la joven ya lo ha descubierto. Ambos se enzarzan en un tira y afloja. La joven no dice nada, pero por dentro se siente como un plato lleno de emociones. No entiende por qué su pequeño discípulo está en su casa. La madre de la dueña original empuja a Lu Huanyu hacia adelante, diciéndole que tiene 22 años y es 4 años mayor que Zhao Zhao. Luego, se va. Lu Huanyu se ríe y le dice que no tiene nombre, y que puede llamarlo Pequeño Lu. La joven finge no conocerlo y le pregunta de dónde es y por qué está ahí. Lu Huanyu miente, diciendo que sus padres murieron y que se gana la vida en la ciudad de Yu. La joven insiste en preguntarle por qué se desmayó en la puerta. Lu Huanyu le da otra excusa, pero mientras ella se distrae, el loco discípulo la acorrala contra la pared y le pregunta por qué no le cree. La distancia entre ellos se acorta. La presión en el aire es tan grande que Liu Zhaozhao no puede moverse. Para no revelar su identidad, finge ser una chica débil y frágil. Con lágrimas, le dice que ha escapado por los pelos y que ahora él la está acosando. Mientras él duda si ella es o no su maestra, alguien llama a la puerta. Es la misma inmortal de la noche anterior. A pesar de que su hermano mayor, Tang Yu, intenta detenerla, ha venido a la casa de Liu Zhaozhao para crear problemas. Parece que la mala suerte nunca viene sola. La joven no entiende por qué ha vuelto el pabellón de la noche. Y se da cuenta de que Tang Yu también reconoce a su pequeño discípulo. No puede permitir que se vean. Con una excusa, se lo lleva. Lu Huanyu está más seguro que nunca. ¿Será una simple coincidencia? La señora inmortal no solo irrumpe en la casa con arrogancia, sino que también quiere llevarse a Liu Zhaozhao al pabellón de la noche para interrogarla. La joven finge ser frágil y vulnerable, diciendo, «Mire cómo estoy herida, de verdad no puedo moverme». Pero la inmortal la agarra sin piedad, queriendo llevársela con el hermano mayor. En ese instante, Liu Zhaozhao tropieza y cae al suelo. Tang Yu, el hermano mayor, corre a protegerla, preguntándole a la inmortal qué demonios está haciendo. Le dice que el maestro no la envió a crear problemas. El enojo de la inmortal se dispara y, sin pensarlo 2 veces, levanta su espada. Tang Yu se interpone para detener el ataque. En ese momento, Zhao Yichen aparece de repente y le dice, «Lo que estás haciendo va en contra de lo que enseña el pabellón de la noche. Arrodíllate y discúlpate con la señorita Nin de inmediato».
La inmortal derrama lágrimas, con voz quebradiza, dice: «Hermano mayor, prefiero ser castigada antes que disculparme». Apenas termina de hablar, empuja a Zhao Yichen y sale de la habitación, azotando la puerta. Él se frota la frente, disculpándose con la joven por el comportamiento inmaduro de su hermana menor. Pero la joven, con una sonrisa, se rinde por completo. Esa inmortal fue tan agresiva, casi me lastima. No la perdonaré tan fácilmente. Con descaro, extiende su mano pidiendo una compensación. Por dentro, sin embargo, piensa en lo hipócrita y asqueroso que es este hombre, igual que hace 7 años. El mismo que decía no querer hacerle daño, pero que creó la formación de aniquilación de almas, lo que la llevó a la muerte. A pesar de todo, Zhao Yichen insiste en llevarse a la joven para investigar el caso de la mansión Nin. Justo en ese momento, la madre de la dueña original se para frente a ellos como una loca y grita: «No, no dejaré que se lleven a Cao Cao a la mansión Nin». Liu Cao Cao se siente conmovida por su madre, que parece débil y frágil, pero que en realidad es una mujer fuerte que la protege. La madre grita que no pueden llevarse a su hija, pero Zhao Yichen insiste en que no tiene malas intenciones, solo quiere hacerle algunas preguntas. La madre no lo escucha y agarra el brazo de su hija, sacudiéndola y gritando: «No vayas». Tang Yu explica que la enfermedad de la madre ha vuelto, y que ya estaban enterados de su locura. Luego le dice a Cao Cao que no se preocupe. La joven no puede creer que la madre original estuviera loca. Si antes se veía bien, ¿cómo es que ahora está así? Aunque quiere rechazar la oferta de Zhao Yichen, sabe que no puede ir contra él. Así que acepta y consuela a su madre, diciéndole que, como una de las sobrevivientes de la masacre, el tribunal vendrá a buscarla si no coopera. Es mejor ir con el inmortal, ya que estará más segura. La madre acepta, no sin antes advertirle que sea cuidadosa y que si algo sale mal, regrese a casa. Liu Cao obedece y sale de la casa con los 2 inmortales. Sus gestos y sonrisas capturan el corazón de Zhao Yichen, que recuerda la sonrisa de su antigua discípula. Suspira y dice: «El pabellón de la noche nunca condena a un inocente». Apenas termina de hablar, Lu Huanyu, que estaba escondido, se burla de ellos. «El pabellón de la noche nunca condena a nadie, esa es la broma más graciosa que he escuchado en años». En el mercado, todos hablan de la masacre de la mansión Nin. La familia era tan mala con la gente que todos se alegraron de su muerte. Zhao Yichen les dice que no se preocupen, que el pabellón de la noche les dará justicia. Liu Cao se burla por dentro, pensando que el hombre no ha cambiado nada. Defiende a los malos en lugar de ayudar a los que sufren. Zhao Yichen, sintiendo su desprecio, le pregunta qué piensa. La joven sonríe maliciosamente y le pregunta por qué el pabellón de la noche no hizo nada cuando la familia Nin estaba maltratando a la gente. Él no sabe qué responder, y en ese momento, la inmortal Wang aparece de nuevo. Con una sonrisa malvada, le dice que la hermana mayor de Cao Cao ha despertado y que está dispuesta a cooperar en la investigación. Por lo tanto, ya no necesitan a Cao Cao. La joven levanta una ceja, preguntándose si su viaje fue en vano. La inmortal Wang le dice con desdén que es mejor que lo sepa, que el maestro hará justicia y que la joven solo tiene que esperar su muerte. Liu Cao, viendo la insolencia de la inmortal, se aprovecha de la situación para crear un escándalo. Finge estar asustada y llora a todo pulmón. «Gente. Sobreviví a duras penas anoche, y ahora esta inmortal quiere que muera. ¿Es esta la justicia del pabellón de la noche? ¿Cómo puede una chica indefensa como yo luchar contra ella?» Llora desconsoladamente y se arrodilla, rogándoles que la ayuden. La gente, conmovida, la defiende. Dicen que el pabellón de la noche solo se protege a sí mismo y que están culpando a la joven sin razón. La inmortal Wang Qingru se enfurece y los insulta. «Ustedes son unos mentirosos. Me están calumniando». Pero antes de que pueda terminar, Zhao Yichen la obliga a arrodillarse. La inmortal Wang Qingru cae pesadamente al suelo. Le pregunta a su hermano mayor por qué la hizo arrodillarse por una asesina. Él, sin poder creer la falta de arrepentimiento de su hermana, le sella la boca con poder espiritual. Zhao Yichen les dice a los aldeanos que su hermana menor, por haber violado las reglas del pabellón de la noche, será castigada. Luego, se gira hacia Liu Cao y le pregunta si está satisfecha con la forma en que lo manejó. La joven sonríe y le dice que, como es un asunto de la familia del pabellón de la noche, no tiene nada que ver con ella. Murmuró para sí misma que el imbécil estaba cavando su propia tumba. No iba a usarla para que el pabellón de la noche se librara de culpas, Liu Cao no se iba a dejar engañar. Se acercó a Wang Qingru y le dijo que, ya que estaba castigada, le tomaría unas horas, así que se retiraba. También le dijo a Zhao Yichen que volvería a la mansión Nin cuando tuviera tiempo. Justo cuando estaba a punto de irse, Zhao Yichen, que seguía desconfiado, le ordenó a su hermano, Tang Yu,
que la acompañara a casa. Al cabo de un rato, en un bosque, el tonto de Tang Yu la felicitó por lo que había hecho, y le dijo que era la primera vez que veía a su hermana Wang humillarse. Liu Cao no entendía por qué no estaba enojado, después de todo, era su hermana. Tang Yu, rascándose la cabeza, parecía avergonzado. Liu Cao intentó escapar de la situación, diciéndole a Tang Yu que la dejara ahí. Sin embargo, Tang Yu se negó y la obligó a seguir. Liu Cao se resignó y siguió caminando, girando a la izquierda y a la derecha hasta llegar a un río. Para su sorpresa, la espada de hueso de dragón que había sentido cerca, ya no emitía aura. Decidió que tenía que recuperarla, a pesar de que Tang Yu la vigilaba. Aunque ella pensaba que él no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, Tang Yu ya sospechaba. No decía nada, pero pensaba que se parecía demasiado a su maestra. Liu Cao se rió para disimular su incomodidad y le dijo que solo estaba buscando el camino. Tang Yu, con toda la inocencia del mundo, le dijo que la ayudaría a encontrarlo. La joven se preguntó si la estaba poniendo a prueba, si sospechaba algo. Tang Yu se arrodilló al lado del río y le dijo que no tenía malas intenciones, solo que se parecía demasiado a su maestra. Liu Cao le preguntó por qué no la buscaba si la extrañaba. Él respondió que nunca la volvería a ver. La gente decía que se había convertido en una diabla, por lo que ni siquiera podía decir en voz alta que la extrañaba. Dijo que su maestra era una persona tan buena, ¿cómo pudo convertirse en lo que la gente decía? Mientras Tang Yu se distraía mirando el agua, un fantasma de pelo largo lo atrapó y lo arrastró al fondo del río. Liu Cao se enojó, le dijo que lo soltara y saltó al agua. El fantasma era un espíritu de resentimiento que buscaba una víctima. Una vez que te atrapa, es casi imposible escapar sin ayuda. Liu Cao reunió su energía y atacó al fantasma, que desapareció de inmediato. La joven se alegró de haber tenido suerte de que solo fuera un espíritu de bajo nivel, de lo contrario, hubieran muerto. Pero el alivio no duró mucho. Un grupo de fantasmas apareció de repente. Tang Yu se paró frente a ella, gritándole que no tuviera miedo, que aunque su energía no era tan fuerte como la del hermano mayor, podía con los espíritus de bajo nivel. Liu Cao lo desenmascaró, preguntándole qué pasaría si eran muchos. Tang Yu no le hizo caso y la empujó. Liu Cao murmuró que su discípulo no había mejorado en nada en todos esos años. En ese instante, los fantasmas atacaron a Tang Yu. Liu Cao lo había llevado a la secta, y no podía dejar que muriera. Reunió toda su energía y atacó a uno de los fantasmas. Le gritó a Tang Yu que se concentrara, de lo contrario, moriría 10 veces. En ese momento, Tang Yu se convenció de que ella era su maestra. Como si no hubiera suficientes coincidencias, el discípulo psicópata apareció de repente. Cuando vio la escena, se rió fríamente. Esta mujer está herida y aún así es tan inquieta. Veamos qué elige hacer cuando su vida esté en juego. Se escondió y observó. En el momento en que los fantasmas iban a atacarlos, Liu Cao protegió a Tang Yu. Si antes tenían una oportunidad de escapar, ahora solo les quedaba morir. Los fantasmas que quedaban los rodearon. Liu Cao no contraatacó, sino que miró hacia donde se escondía el discípulo psicópata. Se preguntó si quería que muriera. Lu Huanyu se sorprendió por la mirada de la joven. Se parecía demasiado a su maestra. ¿Será que Ninju Chao es la reencarnación de mi maestra? El discípulo, que no solo era poderoso, sino también posesivo y celoso, no lo pensó 2 veces cuando vio a su maestra en peligro. Usó una técnica de absorción y absorbió a los fantasmas. Tang Yu, que no entendía lo que pasaba, le preguntó qué estaba haciendo. Tang Yu todavía dudaba de lo que sucedía, ya que en la ciudad de Yu no habían ocurrido casos así, pero era obvio que esos fantasmas no habían muerto de forma natural. Decidió investigar lo sucedido al volver a la ciudad. Se giró hacia Cao Cao y le aseguró que no le diría nada al hermano mayor. Liu Cao se sorprendió. No podía creer que Tang Yu le fuera a mentir a Zhao Yichen. Recordó que el prestigio de Zhao Yichen era muy grande. Parece que el karma existe, y el cielo no perdona a nadie. Pero a pesar de lo que acababa de pasar, Liu Cao ya no tenía ganas de buscar la espada de hueso de dragón. Era más importante ponerse a salvo primero. Justo en ese momento, Lu Huanyu apareció. «Hermana Cao Cao, la tía Wang me envió a buscarte. ¿Qué haces aquí?» Estaba tan asustado. El hombre hablaba sin parar y sus manos no se detenían. Insistía en curar las heridas de su maestra. Liu Cao se quedó sin palabras. Tang Yu, al ver la falta de modales de Lu Huanyu, se enojó, pero este lo abrazó y le preguntó falsamente, «¿Por qué estás tan alterado? ¿Nos conocemos?» Luego, le puso un hechizo de silencio a Tang Yu, que en ese instante quiso morir. «¿Me tomas por un tonto? ¿No eres mi hermano menor?»
Lu Huanyu, al aparecer, olvidó ocultar su aura. Hermana Cao Cao, por favor, no te mojes la herida hasta que sane. De ahora en adelante, cuidaré bien de ti y de la tía Wang. Liu Cao Cao recordó que cuando se unió a la secta, su discípulo era tan obediente como él. A pesar de sufrir por reprimir su sangre de demonio, nunca mostró ninguna señal de dolor para no preocuparla. Ella se alejó de él, frunció el ceño y dijo, «Gracias». Lu Huanyu sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tang Yu, que no podía hablar, solo podía tirar de la ropa de su maestra. Lu Huanyu se puso celoso de inmediato. Tuvo que deshacer el hechizo de silencio. Tang Yu, al recuperar la voz, soltó a su maestra y le dijo que no había querido ofenderla. Liu Cao Cao, confiando en él, cambió de tema y dijo que no era seguro quedarse y que debían regresar a casa. Tang Yu insistió en acompañarla. Cuando llegaron, Lu Huanyu se giró hacia Tang Yu y le preguntó por qué el pabellón de la noche buscaba la espada de hueso de dragón. La pregunta también rondaba por la cabeza de Liu Cao Cao. Tang Yu no supo qué responder, así que Lu Huanyu le preguntó otra cosa. De todos los discípulos, solo Zhao Yichen ha llegado al nivel de la fundación del núcleo. Pero no tiene méritos. Incluso si se convierte en maestro de secta, nadie lo respetará. Por eso crearon el rumor de la espada de hueso de dragón, para matarme y darle el mérito, ¿verdad? Tang Yu, nervioso, trató de explicar que solo querían proteger a la gente, pero Lu Huanyu lo interrumpió. ¿Por qué solo enviaron a Zhao Yichen este año? Tang Yu insistió en que su hermano mayor no quería matar a nadie, solo quería evitar que los demonios dañaran al mundo. Lu Huanyu se burló de él, pero Tang Yu no dijo nada más. Pensó que antes de conocer a su hermano, era fácil engañarse. Pero ahora sabía que Zhao Yichen lo estaba usando como un trampolín. Liu Cao Cao prefería creer que Tang Yu era bueno y que no sabía la verdad. Le dijo a Lu Huanyu que no fuera tan duro con él. Lu Huanyu se enojó. Si Zhao Yichen puede hacerlo, ¿por qué yo no puedo decirlo? Justo cuando Tang Yu iba a mediar, una grulla de papel apareció. La voz arrogante de la inmortal Wang se escuchó. La hermana intrigante había vuelto a acusar a Cao Cao de confabularse con un demonio para matar a toda la familia Nin. Le dijo a su hermano que la llevara, que no la dejará escapar. Tang Yu dudó, y Liu Cao Cao, viendo su conflicto, se dirigió a la mansión Nin. Veamos cómo mi querida hermana planea tenderme otra trampa. Liu Cao Cao no se consideraba una buena persona, pero no podía dejar de lado tantas muertes. No importa la verdad detrás de ellas, no dejaría que su discípulo entrara a la mansión. Le dijo que se fuera. Lu Huanyu, con una cara de niño bueno, le dijo que la esperaría afuera. Liu Cao Cao y Tang Yu entraron. Vieron los cadáveres cubiertos con telas blancas, lo que le dio escalofríos. La hermana intrigante, de nuevo, comenzó a llorar y a preguntar por qué su familia había sufrido tal tragedia. Lu Huanyu, que los observaba, se rió. Zhao Yichen es tan tonto como siempre. ¿Cómo puede creerle a esta mujer? Veamos cómo mi maestra lidia con ella. La hermana intrigante seguía llorando y calumniando a su hermana. Tang Yu apareció detrás de ella, lo que la asustó. ¿Cuándo llegaron? Liu Cao Cao respondió sin rodeos, justo cuando me estabas calumniando. La hermana la miraba como si fuera un fantasma. Liu Cao Cao se dio cuenta de que algo estaba mal. La mujer era demasiado sospechosa. En ese momento, la hermana intrigante, con una expresión de dolor, dijo, «La familia Nin siempre fue buena contigo. ¿Por qué te confabulaste con un demonio? Si no tenían una relación, ¿por qué él te dejó vivir?» Tang Yu se arrodilló frente a Zhao Yichen y le dijo que Cao Cao no era así. Liu Cao Cao se acercó y la agarró por el cuello, preguntándole si lo que decía era verdad. «¿Por qué tú también sigues viva?» La hermana intrigante respondió que el inmortal llegó a tiempo y la salvó. Liu Cao Cao se puso pálida. «No olvides que si no hubiera sido por ellos, yo también hubiera muerto». Pero la hermana intrigante siguió mintiendo. Le dijo que dejara de dar excusas. Si entregaba al demonio, ella le pediría a Zhao Yichen que le perdonara la vida. Con la protección del pabellón de la noche, la hermana intrigante seguía calumniando a su hermana. Incluso mintió al decir que los había visto besarse. Liu Cao Cao se quedó sin palabras. La mujer no tenía límites. ¿Crees que somos tontos? ¿Cómo puedes acusarme sin pruebas? Lu Huanyu, que escuchó la conversación, se sonrojó al recordar el momento en que se acercó a Cao Cao. ¿Besarse? ¿Qué tonterías están diciendo? Pero al ver a la joven jugar con su cabello, su corazón latió con fuerza. Si fuera mi maestra, un beso no sería un problema. Zhao Yichen, sin decir nada, le preguntó a la joven si tenía alguna prueba. La intrigante hermana dijo que sus padres habían muerto en la mansión y que su hermana se había confabulado con un demonio.
¿Qué pruebas podría tener? Ella agarró la ropa de Zhao Yichen y le pidió que hiciera justicia. Él, con fastidio, se la quitó de encima y le dijo que si encontraba pruebas, el pabellón de la noche no perdonaría al verdadero culpable. La intrigante hermana se enojó, pero juró que se vengaría de Liu Cao. Zhao Yichen comenzó a sospechar. ¿Será realmente mi hermano Lu? Le pidió a otro discípulo que le pidiera a la joven que dibujara la cara del demonio. Liu Cao se tensó. Su discípulo era tan llamativo y no sabía cómo ocultarse. Si lo dibujaban, estarían en un gran problema. Se preparó para irse a casa y pensar en un plan, pero la inmortal Wang la detuvo. Le gritó que no podía irse. Si la hermana mayor no hubiera podido identificar los cuerpos, lo haría ella. Liu Cao la miró como si estuviera muerta y le preguntó si no se había arrodillado lo suficiente hoy. La inmortal Wang tembló, pero insistió en que no había hecho nada malo. De todas formas, su hermano no la castigaría. Pero en ese momento, Zhao Yichen apareció, le bajó la espada a su hermana y le dijo a Liu Cao que lo mejor era que identificara los cuerpos. La joven no era realmente de la familia Nin, y si se negaba, sospecharía de ella. Si miro y no reconozco a nadie, ¿no será aún peor? Pues ya que. Si hay que hacerlo, se hace. Solo tengo que observar y no hablar mucho. Pero en ese momento, su mirada se detuvo en una de las esquinas del cadáver. Liu Cao buscó ese patrón en su memoria. Era tan familiar. Estaba segura de haberlo visto en alguna parte. Era un tatuaje que solo los criminales tenían. De repente, Liu Cao recordó a una figura solitaria que caminaba en la nieve y la oscuridad 10 años atrás. A lo lejos, se escuchaban insultos. ¿Cómo te atreves a arrancarme un dedo? Voy a atrapar a ese pequeño loco. Resulta que, para que su discípulo obedeciera, le cortaron a su madre en pedazos y lo querían vender a un circo. Liu Cao entendió de repente que, sin importar cuánto cambiara la forma de su cuerpo, ella siempre sería la temible señora demonio. Luego, el narrador la llama a ella y a la inmortal Wang cosas malas. Liu Cao no dijo nada, pero pensó que un día se vengaría de todos. En ese momento, Zhao Yichen apareció para actuar como un buen hombre otra vez. Después de regañar a su hermana, se giró para disculparse con Liu Cao. Pero ella no aceptó sus disculpas. Se preparó para irse, pero Zhao Yichen se tensó. Se preguntó por qué se sentía tan familiar con esta persona. Tang Yu la siguió fuera de la mansión. Le explicó que Wang Qingru había sido malcriada y por eso era tan maleducada. Pero Liu Cao no le prestó atención. Estaba pensando en la hermana intrigante. Tendría que hablar con ella a solas, ya que solo ella conocía la verdad sobre la familia Nin. Lu Huanyu, que se escondía, amenazó a Tang Yu en secreto. Si la inmortal Wang volvía a llamar a su maestra diabla, la haría sufrir. Tang Yu asintió y se fue corriendo, diciendo que tenía cosas importantes que hacer. Liu Cao se quedó confundida. Poco después, ambos llegaron al mercado. Liu Cao admiró lo trabajadora que era la gente. En ese momento, un carruaje apareció y una niña que jugaba en la calle estaba a punto de ser aplastada. Sus padres gritaron, y Liu Cao le dijo al carruaje que se detuviera. Pero no lo hizo. Justo cuando todos pensaban que la niña iba a morir, Lu Huanyu saltó y la salvó. Liu Cao, con una sonrisa, le dio las gracias. Lu Huanyu se sonrojó y se giró. La gente se acercó a agradecer a Lu Huanyu, y él se asustó. Le pidió ayuda a su maestra, pero ella se rió y le dijo que disfrutara de la atención de la gente. Luego, se acercó al carruaje y le preguntó al cochero si era de la familia Nin y qué cargaba. El cochero la insultó, diciéndole que no tenía por qué meterse en los asuntos de la familia. El rostro de Liu Cao se oscureció. ¿Quién te dio el derecho de ser tan arrogante? La familia Nin ha desaparecido. El cochero se burló y dijo que mientras la hermana mayor estuviera, la familia Nin no desaparecería. Liu Cao se dio cuenta de algo. Si ella y la hermana intrigante eran hijas de la familia Nin, ¿por qué solo la hermana mayor podía heredar la fortuna? El cochero se rió y se burló de ella, pero la hermana intrigante lo detuvo. Le preguntó al cochero cómo se atrevía a hablarle así a su hermana. Luego, le ordenó a los sirvientes que se llevaran la mercancía. Con una cara de buena hermana, le dijo a Cao Cao que no se preocupara, y que haría que sus sirvientes la respetaran. Cuando se iban, Liu Cao escuchó ruidos extraños que venían del carruaje. Sonaban como si alguien estuviera luchando. ¿Estará la familia Nin haciendo cosas ilícitas? Capítulo 2. Los secretos de la familia Ning. En la casa de la familia Nin, la intrigante hermana golpea a un sirviente con un látigo por no ser discreto. Y el sirviente le asegura que Cao Cao no sospechará nada.
Resulta que las cajas que lleva el carruaje están llenas de niños que se entregan a un circo. La familia Nin, que aparentemente es honorable, hace cosas muy turbias. Cao Cao sigue al carruaje hasta un burdel. Sospecha que es otra de las propiedades de la familia Nin y entra junto a su discípulo. En el interior, escucha la voz de su madre, así que se dirige a ella. Al abrir la puerta, ve a un viejo con una mirada pervertida. Señorita, ha crecido mucho en estos años. El cuarto es un desastre, y su madre está temblando. Cao Cao, sin pensar, le pide a un sirviente que se la lleve, y luego cierra la puerta. Ahora que está a solas, puede actuar con libertad. El viejo se sienta en el centro de la habitación y comienza a insultar a Cao Cao. El hombre no terminó su frase porque un vaso de vino helado lo empapó de pies a cabeza. Se puso tan furioso que perdió la razón. Golpeó la mesa y le gritó: ¿Te atreves a desafiarme? Te haré rogar por la muerte. Liu Cao Cao no se dejó intimidar. Agarró la botella de vino y se la rompió en la cabeza. Pues yo haré que me ruegues por la muerte primero. Los demás en el lugar quedaron petrificados. Cuando uno de ellos la amenazó, Cao Cao sonrió. Ya que voy a morir de todas formas, ¿por qué no nos vamos todos juntos? Cao Cao salió de la habitación, limpiándose las manos, y Lu Huanyu la miró. ¿Por qué no los mataste? Cao Cao le dijo que no quería ensuciarse las manos, ya que ahora era Nin Yuchao. Lu Huanyu no estaba de acuerdo, pero no se metió en sus asuntos. Cao Cao le reveló que sabía que él era el asesino de la familia Nin, pero que no lo entregaría al pabellón de la noche hasta que descubriera la verdad. Pero Lu Huanyu, con arrogancia, dijo que hace 7 años Zhao Yichen y la familia Nin no pudieron detenerlo, y que ahora era prácticamente imposible. Liu Cao Cao se sorprendió. ¿Por qué me detuvieron hace 7 años? Lu Huanyu se le acercó lentamente. ¿De verdad quieres saber la razón? La joven se hizo la desinteresada y cambió de tema. Mientras conversaban, llegaron al primer piso con la madre. Cao Cao se paró frente a su discípulo. En la entrada no estaban los discípulos del pabellón de la noche, sino la intrigante hermana, Nin Zhouli. Ella, furiosa, le preguntó qué estaba haciendo. Liu Cao Cao sonrió y le dijo que estaba inspeccionando la propiedad de la familia y que había lidiado con algunos parásitos. Nin Zhouli le propuso hablar a solas. Liu Cao Cao aprovechó la oportunidad para preguntarle por qué su madre trabajaba en un lugar así. Una vez a solas, Nin Zhouli la acusó de confabularse con un demonio y de arruinar el negocio de la familia. Liu Cao Cao no podía creer lo que escuchaba. Su hermana estaba más molesta por el negocio que por la muerte de sus padres. No sé lo difícil que es manejar un negocio que necesita que mi madre trabaje de esa forma, dijo Cao Cao. Nin Zhouli se rió. Todo lo que le ha pasado a tu madre es tu culpa. ¿De verdad crees que eres inocente? Cao Cao fingió no entender y le preguntó qué quería decir. Nin Zhouli, sin saber que estaba revelando sus secretos, le contó lo que le había pasado a su madre. Hace 5 años, en el cumpleaños de su padre, un hombre poderoso se encaprichó con Nin Yuchao, que en ese entonces tenía solo 12 años. Para protegerla, su madre se entregó a él por una noche, y después de eso, se volvió loca. En ese momento, Liu Cao Cao entendió por qué su madre se maquillaba de forma tan extravagante, era para que la gente se hartara de ella y la dejaran en paz. Cao Cao, con el corazón roto, le preguntó por qué su madre seguía ahí. Nin Zhouli le dijo que su madre trabajaba para conseguir medicinas y libros para que Nin Yuchao pudiera cultivar. Nin Zhouli, que siempre las odió, le dijo que preferiría cuidar de un perro que de ellas. Después de maldecirlas, se fue. Liu Cao Cao suspiró. Ahora que estaba en el cuerpo de Nin Yuchao, tenía que cuidar de su madre y comenzar una nueva vida. Pero primero, tenía que investigar a la familia Nin. Cao Cao salió de la mansión y entró al patio trasero. Se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Un hombre con una máscara azul apareció de repente. Resultó que él era quien había sacado el alma de Cao Cao del frasco de cristal de Tang Yu. La joven, sorprendida, le preguntó si él había enviado con San Pedro a la dueña original del cuerpo que ocupaba. El hombre le dijo que ella ya estaba en el más allá cuando él llegó. Cao Cao se dio cuenta de por qué la intrigante hermana se había asustado tanto al verla con vida. El hombre le dio una piedra que podía sentir la energía espiritual en el mundo. Pero, por supuesto, nada es gratis. Tenía que recuperar la espada de hueso de dragón para poder volver a hablar con él. El hombre desapareció. Liu Cao Cao se sorprendió de que él supiera todo de ella. Pensó que era una persona interesante. Con la piedra en la mano, se fue a la clínica de la familia Su, que había estado ahí por generaciones. En el interior, la recibió la niña que había salvado. Lu Huanyu estaba junto al médico, y la madre de Cao Cao seguía inconsciente. El médico le preguntó si podía confirmar algo.
Liu Zhaozhao pensó que algo le había pasado a su madre. Lu Huanyu la tranquilizó y le tomó el pulso. Resultó que hace unos días, alguien de la familia Nin fue a la clínica a buscar una hierba llamada gancho de beso, una medicina que, si se usa en exceso, puede matar. El médico, por no ir a la mansión, se la dio. Hoy, se han encontrado rastros del veneno en el cuerpo de la madre de Cao Cao. Entonces, yo también tengo veneno en el cuerpo, ¿verdad? El médico se disculpó, diciéndole que si hubiera ido, no habría envenenado a ambas. El remordimiento del doctor Su era genuino, pero ya era demasiado tarde para la verdadera Nin Yuchao. Sin embargo, lo que más le intrigaba al doctor era cómo Cao Cao había sobrevivido a una dosis de veneno tan alta. Cualquier otra persona ya estaría muerta. En ese momento, Lu Huanyu sintió que se le venía el mundo encima. Se acercó a la joven y se burló de ella, diciéndole que tenía suerte. Cao Cao, fingiendo, le explicó que había sobrevivido gracias a su cultivación. Lu Huanyu sonrió y no la delató. De repente, a Cao Cao se le ocurrió una idea y le preguntó al doctor Su qué pasaría si se tomaba solo un poco más de veneno de lo normal. El doctor frunció el ceño y le dijo que le causaría dificultad para respirar y parálisis. ¡Bingo! La familia Nin no quería matarla, solo dejarla indefensa. El doctor Su se fue a preparar la medicina, y Lu Huanyu se le acercó de nuevo. «Dime, ¿quién eres en realidad?» El rostro de Cao Cao se amargó. Su pequeño discípulo había descubierto algo. A pesar de la mirada intensa de Lu Huanyu, ella se mantuvo serena. «Soy la segunda hija de la familia Nin, tengo 18 años y no estoy casada», dijo. Lu Huanyu, con una mirada fría, la interrumpió. «Eres inteligente. Sabes que no es eso lo que quiero saber». Luego, cambió el tema. Cualquier otra persona habría muerto. ¿Por qué estás ilesa? El rostro de Cao Cao se llenó de amargura. ¿Qué quería decirle? Lu Huanyu estaba seguro de que la verdadera Nin Yuchao estaba muerta y que ella había tomado su cuerpo. Cao Cao se sintió indefensa. Si no fuera fuerte, la familia Nin se aprovecharía de ella. Pero lo que dijo no fue suficiente para convencer a Lu Huanyu, que le preguntó de nuevo, «El veneno del gancho de beso es potente, ¿cómo es que no te afectó?» La joven parpadeó. «Después de todo, soy una cultivadora. ¿Por qué insistes en engañarte a ti mismo?» A pesar de que Cao Cao respondía con facilidad, se le cortaba la respiración, porque el hombre frente a ella se había convertido en el mismo discípulo que se lamía las heridas en silencio. Cao Cao estaba a punto de consolarlo, pero solo dijo que sentía su dolor. En el corazón de Lu Huanyu había confusión. Durante 7 años, todos le habían dicho que su maestra había desaparecido, pero él seguía buscando una forma de salvarla. Después de un momento de silencio, se emocionó. «¿Cómo sabes que estoy buscando a alguien?» Cao Cao le dijo que solo había adivinado. Pero Lu Huanyu, mientras tocaba la mano de la joven, le dijo que estaba buscando a alguien que debería haber muerto, pero que tal vez no lo estaba. La respuesta era tan obvia que a Cao Cao le dolió el corazón. No podía mirarlo a los ojos. Justo cuando la tensión era máxima, la niña entró y los vio. Cao Cao empujó a Lu Huanyu y le dijo que se fuera. Más tarde, Cao Cao le pidió a la niña que le diera una carta a Zhao Yichen. Mientras tanto, Zhao Yichen, en la mansión Nin, estaba arrodillado frente a un cadáver, preguntándose qué estaba buscando Cao Cao. Levantó la tela que cubría a un cadáver y vio el carácter prisionero tatuado en la frente. Se dio cuenta de que estas personas eran criminales. Wang Qingru se sorprendió de que la familia Nin, que era tan honorable, estuviera compuesta de criminales. Zhao Yichen le pidió a Wang Qingru que contara a los muertos, mientras él buscaba en la escena del crimen. Zhao Yichen pensó que la familia Nin había sido asesinada por un cultivador de demonios, y quemó toda la energía que había. Con razón no hay restos de energía. La energía está atrapada en esta formación. Vio una figura negra que se reía, igual que hace 7 años. Justo cuando se iba, un dardo de madera le llegó, con una nota que decía que se encontrarían en el patio trasero de la clínica Su a medianoche. En la clínica, la madre de Nin le dijo a Cao Cao que había cambiado. La madre había notado que algo no estaba bien, ya que su hija ya no recordaba nada. La madre la tomó de la mano y le dijo que el doctor Su había encontrado veneno en su cuerpo. Esa noche, cuando la familia Nin fue asesinada, ¿qué te pasó? Cao Cao le dijo que no recordaba mucho, solo que había bebido vino que le había dado Nin Zhouli y que se había desmayado. La madre de Nin lloró. Cao Cao se dio cuenta de lo mucho que su madre había sufrido por ella. La consoló, y su madre le dijo que a pesar de que su mente no era clara, su hija había sufrido mucho. Cao Cao le dijo que era feliz por ser su hija. La joven, que ahora era de la familia Nin, tenía que hacer lo correcto y llevarse a su madre lejos.
Le preguntó si quería ir a Jiangnan. La madre se sorprendió, pero dijo que no tenían dinero. Cao Cao sonrió, y en ese momento, una piedra golpeó la ventana. Con una excusa, se fue corriendo. En el patio trasero, Cao Cao vio a Lu Huanyu parado bajo un árbol. Le dijo que se apurara, ya que la hermana intrigante y el inmortal Zhao llegarían pronto. Pero Lu Huanyu la tomó de las manos. «No te vayas, Ninyu Chao, o debería llamarte». Luego, le susurró maestra. Cao Cao se puso nerviosa. «Estás loco. Te he dicho muchas veces que no soy ella». Pero Lu Huanyu estaba ciego. La había buscado por 7 años. Todos decían que estaba muerta, pero él no lo creía. El día que se fue del pabellón de la noche, juró que la encontraría. «¿Y si no la encuentras, qué harás?», le preguntó Cao Cao. Él no respondió, pero la abrazó. Se sentía tan bien volver a verla. «Maestra, no me volverás a dejar, ¿verdad?». Cao Cao no estaba preocupada por la pregunta, sino por la cercanía. «¿Qué diablos está haciendo? ¿No sabe que estoy a punto de perder el control? O mejor dicho, de revelar mi identidad?». Se preguntó qué le había pasado a su discípulo en esos 7 años. En ese momento Lu Huanyu mordió delicadamente la oreja de Cao Cao y le dijo: «Si me vuelves a dejar, el castigo será peor», le susurró. Cao Cao se sonrojó. En ese momento, Ning Zhouli apareció, con un rostro sin expresión, como si estuviera controlada por alguien. «Aquí estoy. ¿Dónde está lo que me prometiste?». Liu Cao Cao se rió. «Qué fácil es engañarte. Con una sola frase te hice venir. Parece que la familia Nin no está muy limpia». La hermana intrigante, que no sentía remordimiento, la culpó de todo. Dijo que como eran familia, Cao Cao debía guardar silencio sin importar lo que hiciera. En ese instante, una figura apareció, y Cao Cao se rió. «No tengo una familia tan loca como esta». Luego, le reveló el plan de su hermana. «Esa noche, en el cumpleaños de mi padre, te equivocaste con la dosis del veneno y me envenenaste sin querer, ¿verdad?». Ning Zhouli se quedó en blanco. No estaba segura de si Cao Cao era un fantasma o una persona, pero sintió miedo. Liu Cao Cao, viendo su miedo, fingió ser un fantasma para asustarla, diciéndole que había vuelto para vengarse. Pero Ning Zhouli le dijo que aunque fuera un fantasma, la mataría de nuevo. A pesar de su valentía, sentía pánico y le preguntó a Cao Cao por qué la había llamado. Liu Cao Cao, riendo, le dijo: «Mejor deja que el inmortal Zhao te lo diga». Ning Zhouli se giró y vio a Zhao Yichen parado en el callejón. Él le dijo que, ya que había admitido haberla envenenado, la acusaría de intento de homicidio. El pabellón de la noche se encargaría del caso. Ning Zhouli se enfureció. Nunca pensó que su hermana sería tan astuta, y menos que contaría con el apoyo del pabellón de la noche. Le dijo que si hubiera sido más obediente, nada de eso habría pasado. Zhao Yichen se le acercó, pero la voz de la madre de Nin se escuchó. Ella había oído el alboroto y había salido de la casa. En ese instante, Ning Zhouli sacó una daga de su manga y se la puso en el cuello de su madre. Cao Cao pensó que iba a atacarla a ella, pero no. Zhao Yichen intentó razonar con ella, pero Ning Zhouli no le hizo caso. Le dijo que si la dejaban ir y se olvidaban del caso, liberaría a su madre. Cao Cao y Zhao Yichen no se pusieron de acuerdo. Uno decía que sí, el otro que no. Ning Zhouli, enojada, le hizo un corte en el cuello a su madre. Le dijo a Zhao que pensara bien su respuesta. Pero Lu Huanyu se adelantó, le quitó la daga de la mano y se la lanzó. Cao Cao abrazó a su madre y le preguntó si estaba bien. Ning Zhouli se rió. «¿Crees que el veneno en mi daga es mortal?». Cao Cao, asustada, le preguntó si de verdad había usado veneno. Ning Zhouli se rió de forma espeluznante. «¿Crees que solo tú eres astuta? Quería matar a la verdadera Ninyu Chao, pero me sirvió su madre. Qué bien, de todas formas sufrirás». Liu Cao Cao, que no le tenía miedo a nada, comenzó a llorar. No podía dejar que su madre muriera. La madre de Nin, que era la que estaba herida, la consoló, diciéndole que no tuviera miedo a la muerte. Cao Cao la abrazó y corrió a la clínica, pero tropezó. Se giró y le pidió a Lu Huanyu que obligara a Ning Zhouli a darle el antídoto. Lu Huanyu la tomó por el cuello y la levantó. «Hiciste que mi maestra llorara. ¿Sabes que ni siquiera yo puedo hacerla llorar?». Ning Zhouli le dijo que si la mataba, nunca encontraría el antídoto. La cara de Lu Huanyu se puso aún más fría. «Si algo le pasa a mi maestra, te haré experimentar la muerte más lenta y dolorosa que jamás has imaginado». Ning Zhouli no le creyó y le dijo que no podía hacerle eso. Lu Huanyu se rió. «¿Por qué no? Si puedes hacerla llorar, ¿por qué yo no puedo matarte? Es justo, ¿no crees?». Le dio una última oportunidad. «¿Dónde está el antídoto?».
Pero Nin Zhouli se rindió. No hay antídoto para ese veneno. Lu Huanyu se quedó en silencio y luego sonrió. Matarte sería muy fácil. Mejor que mi maestra te mate. Justo cuando iba a atacarla, Zhao Yichen lo detuvo. Dijo que aunque fuera un criminal, debía ser juzgado, que no permitiría que nadie actuara por su cuenta. Lu Huanyu reunió su energía y atacó a Zhao Yichen. ¡Qué ridículo! ¿Dónde estaba la ley cuando el pabellón de la noche mató a mi maestra? Después de unos segundos, Zhao Yichen fue derrotado. Él insistió en que Cao Cao había sido asesinada por un demonio y por eso fue castigada. El razonamiento era lógico, pero Lu Huanyu no le creyó. Le dijo que un hipócrita como él no era digno de mencionar a su maestra, ni de su confianza. Luego lo atacó de nuevo, haciéndolo vomitar sangre. Mientras lo golpeaba, lo acusó de ser ciego y de juzgar a su maestra sin saber la verdad. ¿Viste a mi maestra matar a alguien? Ella confiaba en ti, y tú la engañaste para que entrara en la formación del alma destruida. Zhao Yichen fue derrotado. En sus ojos se reflejaba la sorpresa. Lu Huanyu se le acercó y lo tomó por la barbilla. Le preguntó por qué estaba tan sorprendido. Si no hubiera estado tan ocupado buscando la espada de hueso de dragón, no me habría herido. Luego, se presentó como el verdadero demonio. Soy un cultivador de demonios y el asesino de la familia Nin. ¿Qué va a hacer el pabellón de la noche al respecto? ¿Qué van a hacer? Zhao Yichen, con una mirada de tristeza, le dijo que si Cao Cao lo viera así, se le rompería el corazón. Lu Huanyu lo abofeteó. Mientras se limpiaba la mano, le dijo que se callara, que no era digno de mencionar a su maestra y que no necesitaba un plan para derrotarlo. No mato a cualquiera. Y no voy a matar a esa mujer intrigante. Alguien más se encargará de ella. Así que vete y no me estorbes. Aunque Zhao Yichen estaba escupiendo sangre, ya había tomado una decisión. No podía dejar que su discípulo siguiera así o mucha gente moriría. Tenía un plan, usar a Nin Yuchao para detener a Lu Huanyu. Liu Cao había perdido toda esperanza en el médico, ya que la daga estaba envenenada. El doctor Su le dijo que el veneno había llegado a los huesos de la madre de Nin y que ya no había nada que pudiera hacer. A Cao Cao le dolió el corazón. Entró en la habitación y tomó las manos de su madre. Cuando estaba a punto de decirle la noticia, la madre de Nin la interrumpió. Mi niña, no te pongas triste. Cao Cao pensó que estaba alucinando. Se preguntó cuándo su madre se había dado cuenta. La madre de Nin tosió y le dijo, has hecho más que suficiente. No te culpes. Cuando volviste de la mansión Nin, supe que mi hija había muerto. Ella me odiaba y quería alejarse de mí. No habría sido tan obediente y bondadosa como tú. Yo fui la que la crié mal. Pero ahora, gracias a ti, tengo otra oportunidad. Este es el destino. La madre de Nin usó todas sus fuerzas para ver a Cao Cao una vez más y le pidió que la llamara mamá. Las lágrimas de Cao Cao cayeron y cumplió su deseo. Después de sentir un poco de calor, la madre de Nin dejó este mundo, dejando a la hija que había protegido toda su vida. En ese momento, Lu Huanyu entró y le dijo que no había antídoto. Pero a Liu Cao ya no le importaba. Le había prometido a la dueña del cuerpo que cuidaría de su madre, pero no pudo. La madre de Nin sería enterrada en las afueras de la ciudad. Cao sintió pena por ella. Era una sirvienta de palacio que fue engañada y se volvió loca cuando descubrió la verdad sobre su marido. Su hija era lo único que tenía, pero Nin Zhouli se lo arrebató. Cao juró exponer los crímenes de la familia Nin y hacer que la mujer intrigante muriera de forma vergonzosa. Le pidió a su discípulo que la acompañara a la oficina del gobierno y al burdel. En la mansión Nin, la hermana intrigante seguía mintiendo, diciendo que si el demonio había admitido sus crímenes, no había necesidad de acusarla a ella, ya que si había matado a alguien, el gobierno debería juzgarla. Sin embargo, Wang Qingru dijo que el rumor de que la familia Nin se había confabulado con los oficiales para vender niños ya se había extendido por toda la ciudad y que el pabellón de la noche estaba en el ojo de la tormenta. En la oficina del gobierno, Liu Cao se preparó para enfrentarse a su hermana. El magistrado del condado intentó arrestar a las personas que acusaba Cao Cao, ya que lo acusaban a él y a la familia Ying de traficar con niños. Ella no le entregaría las pruebas hasta que todos estuvieran ahí. Hasta el magistrado metido en eso. El magistrado del condado se preguntó cómo iba a lidiar con esto. Justo en ese momento, Zhao Yichen llegó con la mujer intrigante. Liu Cao sacó un libro de contabilidad y le dijo al magistrado que estaba implicado en el caso y que no tenía poder. El magistrado del condado, para negar los cargos, le dijo que eran mentiras y que le diera las pruebas. Liu Cao no solo se negó, sino que le mostró el libro de contabilidad a la gente. En el libro estaban todos los sobornos y el número de niños. Todos se sorprendieron.
Pero Ninjouli culpó a Cao Cao, diciendo que había falsificado las pruebas para vengarse. Si esto se considera evidencia, ¿dónde está la justicia?, le dijo a Zhao Yichen mientras se arrodillaba. Como Zhao Yichen confiaba en las pruebas, pensó que el libro de contabilidad no era suficiente. Pero Liu Cao se adelantó a sus intenciones y le pidió a su discípulo que trajera a los testigos. Resulta que Lu Huanyu ya había sacado a los testigos del burdel, el cochero y los niños. Liu Cao se rió de su hermana. ¿Olvidaste a tu propio cochero? Ninjouli le gritó que la familia Nin había sido buena con ella y que pensara bien lo que iba a decir. Pero Liu Cao le dijo al cochero que era mejor que dijera la verdad. El amor de un padre a un hijo es muy profundo. El cochero, después de una lucha interna, confesó la verdad. Dijo que la familia Nin había estado traficando con mercancía ilícita por más de 10 años. Las 3 niñas que fueron rescatadas eran para el magistrado del condado y los otros niños habían sido rescatados del circo por Lu Huanyu. La familia Nin era en realidad una familia de criminales. Cometieron actos atroces, arruinaron la vida de muchos niños y se salieron con la suya. Liu Cao, con el rostro oscuro, los regañó por sus actos. Dijo que la familia Nin merecía morir y que los oficiales también debían ser investigados. La gente de la ciudad, enojada, les arrojó huevos podridos y vegetales, y los llamó animales. Liu Cao se acercó al maestro Zhao y le aconsejó que siguiera la voluntad del pueblo. Pero Zhao Yichen pensó que no era justo y le preguntó si había pensado en las almas inocentes de la familia Nin. Pero Cao era demasiado inteligente para dejarse manipular por sus palabras. El hecho de que la familia Nin exista es un crimen. Si la ley no puede acabar con ellos, ¿qué hay de malo en lo que hizo Lu Huanyu? ¿O en el fondo de tu corazón, crees que la sangre del demonio de Lu Huanyu es un crimen? El maestro Zhao se quedó sin palabras. Pero no se rindió, y le advirtió que tuviera cuidado con Lu Huanyu. Si te obedece, es porque hay algo que puede ganar. Además, Lu Huanyu no es solo responsable de una masacre. Liu Cao puso una cara de disgusto. No podía creer que este hombre fuera tan despreciable. Maestro Zhao, no serás tan celoso, ¿verdad? ¿Tienes miedo de que Lu Huanyu te quite el puesto en el pabellón de la noche? Si no tienes pruebas, cierra la boca. Mi pequeño Lu es un héroe. ¿Verdad, gente? La gente, que era testigo de todo, asintió. Lu Huanyu se burló de su maestra en secreto. Parece que has vuelto a la vida. No como antes, que te dejas engañar por un cerdo. Liu Cao puso los ojos en blanco. Creía que su discípulo era más tierno de niño. Un poco después, ambos salieron de la oficina del gobierno. Liu Cao iba a ver a la intrigante hermana por última vez antes de irse. Mientras tanto, en la cárcel, Ninjouli intentaba sobornar a la guardia para que la salvara. Pero el guardia no podía salvarla, y ella, asustada, se retiró. «Maldita seas, Nin Yuchao. Debí haberte matado de una vez». Justo en ese momento, Liu Cao apareció. «¿Por qué sigues sin arrepentirte?» Pero Ninjouli no se arrepintió. Se burló de ella y le dijo que también era descendiente de criminales y que no merecía vivir. Liu Cao se rió. «El cuerpo de Nin Yuchao tiene la sangre de Wang Chaoyun. Que haya sobrevivido fue por el esfuerzo de su madre». Luego, le dijo la verdad sobre la muerte de la dueña original y el verdadero motivo de su visita. «Según la ley, serás ejecutada. Y cuando llegues al infierno, busca a Nin Yuchao y redime tus pecados». Después de decir eso, Liu Cao se fue. Ninjouli, con una mirada de terror, se cortó la mano y conjuró un círculo rojo. Resulta que su padre y su madre habían escapado gracias a un dios maligno. Ella creía que él la salvaría, pero el dios la ignoró y se burló de ella, diciéndole que era inútil y que no merecía vivir. La hermana intrigante, despojada de todo poder y esperanza, se desplomó. Su mirada se perdió en el vacío mientras el dios la abandonaba a un destino que ella misma había forjado. A la mañana siguiente, las noticias sobre el suicidio de Ninjouli llegaron a oídos de Liu Cao. Ella pensó que ya era hora de irse, así que se despidió del maestro Zhao y se fue. El lugar donde iría sería donde estuviera su discípulo, y juntos buscarían la espada de hueso de dragón y descubrirán la verdad. Y Lu Huanyu juró que nunca volvería a perder a su maestra, y que la acompañaría por el resto de sus vidas. Así, juntos, se embarcaron en una nueva aventura. Así es como terminamos, querida familia. La historia tuvo solo 20 episodios, lamentablemente, se decidió no continuarla. Sé que a muchos nos hubiera gustado ver más, pero aunque quedó inconclusa, nos deja momentos y personajes que siempre recordaremos. Gracias de corazón por acompañarme y ser parte de este viaje. Si recién llegas, te invito a unirte a esta linda familia.
suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Si disfrutaste de la narración, regálame un like y cuéntame en los comentarios tus pensamientos, peticiones o saludos. Me hará muy feliz leerte y compartir tus mensajes en el próximo video. Por ahora me despido, pero nos vemos muy pronto con otra historia en Hanayumi.